Buenas Buenas noches, noches, profe. gente. Hola, Buenas noches, profe. ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Buenas profesor. noches, ingeniero. Todo bien, profe. Bueno, hoy vamos a ver un tema nuevo ¿Qué será? que va a ser parte para central eléctrica. El tema se llama cogeneración, que es parte también de nuestro tema. Y los tópicos que vamos a ver son los tipos, esquema de funcionamiento, características, ventajas y desventajas. Vamos a ver todos esos ciclos de máquina que vamos a estar mezclando todo acá. Entonces, importante atender un poquitito y si hay algo que no entienden, entonces me pueden preguntar cuando hacemos un paréntesis. ¿Estamos? Dale, profe. Estamos. Bueno. La cogeneración, como ustedes ven acá, este gráfico, donde mostramos el sistema cogenerativo y recibe energía que le llama energía primaria, transforma esa energía dentro del sistema cogenerativo, entrega energía mecánica y también entrega energía térmica. Este es el diagrama de flujo de la energía. Bueno, ¿cómo se define esto? La cogeneración se entiende por la producción simultánea de energía mecánica transformándose en energía eléctrica. Y, por supuesto, la energía, que es la energía térmica útil a partir de una fuente de energía primaria, como se ve acá en el flujo de energía. La forma más común de aprovechar la energía térmica, esto se da en energía térmica, es la obtención del vapor a baja presión o a alta presión con el aprovechamiento, en aprovechamientos de procesos industriales o por acondicionamiento de edificios, o sea, tanto para generar vapor como también para calefacción o frío en los edificios, dependiendo qué sistema se cuenta. La razón principal para la aplicación de este método llamado cogeneración en la industria o el sector de servicios es la mayor eficiencia obtenida en producir conjuntamente energía eléctrica y térmica. Porque normalmente en las máquinas térmicas nosotros estamos generando, quemamos combustible, aprovechamos la energía química del combustible para transformarlo en energía calorífica o energía térmica y la energía térmica se transforma en energía mecánica y la energía mecánica se aprovecha para accionar los generadores y producir energía eléctrica en los bornes del generador. Es decir, a partir de una misma cantidad de energía primaria, el nivel de energía aprovechado es mucho más elevado. Es decir, el escape de las máquinas térmicas tiene otros aprovechamientos, no es que se evacua directamente a la atmósfera, como ser, por ejemplo, el escape de los motores diésel de accionamiento de los generadores, no se larga directamente a la atmósfera, se aprovecha de ese calor, como también en las turbinas de gas, en los gases de la combustión, se aprovecha para generar vapor, se aprovecha para generar energía térmica, etc. Entonces, la energía térmica se aprovecha en su totalidad. Entonces, de esa manera también la polución ambiental y se disminuye también el efecto invernadero que podría causar la elevada energía calorífica que nosotros podríamos
evacuar al medio ambiente. Entonces, tiene mucha aplicabilidad. Pero, ¿qué es lo que es una planta de cogeneración? El término cogeneración, un término, bueno, para nosotros no es tan conocido, pero en otros lugares ya es muy conocido. Por ejemplo, España es uno de los países donde se aplica en mayor proporción, como también nuestros países vecinos grandes como Brasil y tal vez Argentina también. La cogeneración significa producción simultánea de dos o más tipos de energía. Esta energía, las energías generadas son electricidad y calor. Electricidad en los bornes del generador y calor del escape que se aprovecha. Aunque puede ser también energía mecánica y calor. Mecánica para accionar los generadores y calor, entonces se aprovecha el calor del escape de la máquina motriz. Esta producción simultánea de energía supone que puede ser utilizada simultáneamente, lo que implica normalmente la proximidad de la planta generadora a los consumos, en contraposición al sistema convencional de producción de electricidad en centrales termoeléctricas independientes, donde se desprende calor, pero este no es aprovechado ya que es eliminado directamente a la atmósfera. Por ejemplo, una planta generadora con turbogeneradora de gas o planta generadora con turbinas de vapor. Recordemos que la termodinámica obliga a la evacuación a cierta cantidad de calor en todo proceso térmico de producción de electricidad. Entonces, vamos a hacer un mapa mental en donde tenemos los dos, el foco caliente y foco frío. Entre medio ubicamos la máquina térmica, como nos muestra en el ciclo de Carnot. El objetivo de la cogeneración es que no se pierda esta cantidad de energía calorífica. La principal característica diferencial de la cogeneración son los siguientes. Se aprovechan varios tipos de energía. Entonces, tenemos energía calorífica. Esa energía calorífica, o primeramente la energía química del combustible, que se transforma en energía calorífica. La energía calorífica se convierte en energía mecánica en el eje de la máquina térmica. Esta energía mecánica, otra vez, a su vez, al accionar un generador eléctrico, está generando energía, estamos teniendo energía eléctrica en los bornes del generador. Y el resto de energía mecánica térmica podemos aprovechar para otras aplicaciones. Entonces, tenemos este mayor rendimiento da origen a mayores ventajas como menor consumo de combustible. ¿Por qué? Porque mejor aprovechamiento de la energía térmica. Costo de producción menor al tener menor consumo de combustible, por supuesto. Y mayor producción de energía calorífica, entonces se refleja en el costo de producción. Y por supuesto, el menor impacto ambiental, considerando que la temperatura del escape de las turbinas de gas, como ya vimos, son de muy alta, salen al ambiente a muy alta temperatura. Entonces, ese calor se aprovecha para generar vapor y el vapor se aprovecha para accionar, puede ser una turbina de vapor para generar energía. Y en la industria se puede utilizar ese mismo vapor para procesos industriales. Entonces, ahí se refleja estas ventajas: menor consumo de combustible, costo de producción menor y menor impacto ambiental. En vez de salir, por ejemplo, a temperatura
alrededor de 500 grados de los turbogases, estamos en los en la cogeneración, sale una se evacua a temperaturas mucho menores. Vamos a suponer que el escape sale al ambiente ya, después de todos los procesos de transformación, sale a una temperatura aproximada de 100 grados centígrados, más o menos. También existen menores pérdidas de esta energía calorífica cuando se está generando energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se aprovecha toda la energía calorífica que se genera en la máquina motriz y aumenta la autonomía de las fábricas principalmente. ¿Por qué razón? Pues tenemos energía eléctrica y también podemos tener vapor y otro tipo de energía térmica necesaria en la industria. Bueno, las ventajas más importantes de la cogeneración, entonces, proceden de las leyes termodinámicas inamovibles, que representan las ventajas inmutables, como le llaman, que son una justificación de esta tecnología. Las centrales eléctricas tienen como objeto único la producción de electricidad, pero en la cogeneración, además de generar electricidad que producen los alternadores, también se produce otro tipo de energías si se aprovechasen. O sea, en las centrales eléctricas solamente se produce energía térmica para convertirlo, para producir energía eléctrica en los bornes de los alternadores. Pero en el caso de la cogeneración, estas máquinas térmicas se aprovecha la energía calorífica o energía térmica procedente del escape para convertir en otro tipo de energía. Ustedes saben que, como dice ahí la literatura, el motor térmico convierte energía química de un combustible en energía mecánica. Y esa energía mecánica nosotros podemos utilizar para accionar unos generadores síncronos para generar energía eléctrica. También estos motores térmicos se puede aprovechar en los automóviles, primero para propulsión, por medio de la explosión controlada, o sea, combustión controlada de la mezcla aire-combustible en los cilindros. Pero además se puede aprovechar para calefacción o para refrigeración. La misma cosa ocurre en los aviones. Cualquier proceso de conversión de energía térmica y mecánica requiere, de acuerdo al segundo principio de la termodinámica, la existencia de dos focos, un foco frío y un foco caliente. Es decir, el foco caliente tiene que entregar una cierta cantidad de calor a una máquina térmica, y esta máquina térmica va a evacuar una cierta energía térmica a través del escape. Pero si existe un nexo, como ocurre con los ciclos combinados, entonces vamos a ver qué pasa. Pero en el caso de la cogeneración, esa energía térmica se aprovecha para otros usos y luego se deposita en el foco frío. En la planta de cogeneración, la mayor parte del calor se aprovecha, como se ha indicado, para obtener un rendimiento, el máximo rendimiento, lo cual está expresado por la relación 1 menos T2, que es la temperatura más baja del foco frío, y la temperatura 1, que es la temperatura del foco caliente. Es decir, el suministro de una cierta cantidad de calor, y de una cierta cantidad de calor que es de la máquina motriz, que es aprovechado para la cogeneración. De ahí sale esta relación de temperatura.
para que no les llame la atención. Ustedes saben eso. Bueno, acá tenemos un esquema, una cogeneración con motor alternativo que puede utilizar gas natural o fuel oil, o combustible líquido, o gasoil. Entonces, puede utilizar como combustible gas natural, el gasoil o fuel oil como combustible. Entiéndase que el fuel oil no es igual al gasóleo. El gasóleo le llamamos al gasoil que nosotros le conocemos. En general se basa en la producción de vapor a baja presión, aceite térmico, aceite caliente, y el aprovechamiento del circuito de agua de refrigeración de alta temperatura del motor. Este es el caso del cuando hablamos de cogeneración con motor alternativo de gas o fuel. ¿Qué pasa? Acá nosotros tenemos el motor alternativo, se le suministra combustible, está quemando combustible. Los gases del escape, en vez de largarlo directamente al ambiente, entonces se aprovecha para calentar agua, por un lado, y por otro lado, para para suministrar gas caliente a la caldera, de tal manera para que le sirva como un economizador. Entonces, esta caldera está generando vapor. Por un lado tenemos un motor diésel y por otro lado tenemos una caldera que genera vapor y por otro lado agua caliente. Todo esto va a un elemento procesador de energía, en donde se aprovecha estas energías, ya sea en la forma de vapor o para agua caliente. Y ustedes, como ven acá, este es el retorno que viene otra vez acá al circuito. Entonces, este tipo de instalación es conveniente para potencias bajas, en la que la generación eléctrica es muy importante en el peso del plan de negocios. Es decir, estamos quemando combustible racionalmente, entonces el consumo específico es bajo. Los motores son las máquinas térmicas que más rendimiento, o sea, los motores diésel, una máquina térmica, un elevado rendimiento por un lado, que puede facilitar un rendimiento eléctrico bastante considerable. Según ustedes pueden ver en este diagrama, cómo estamos aprovechando el calor, tanto para calentar agua, como también para economizar el consumo de combustible en la caldera, al suministrarle energía térmica para el proceso de generación de vapor. Bueno, como ustedes ven acá, les presento otro tipo de esquema del mismo tipo, ¿verdad? Es un motor diésel, que es el motor alternativo, en donde tiene acoplado el generador eléctrico, como mencionamos anteriormente. O sea, el agua de refrigeración se utiliza para calentar agua en un intercambiador de calor. Por otro lado, el gas caliente se utiliza para alimentar, para que sirva como economizador y pueda consumir menos combustible. Entonces, por un lado, esta caldera está generando vapor y está generando vapor con un consumo específico de combustible mucho menor. Eso es lo que nos está queriendo indicar acá. ¿Qué es lo que nos dice la literatura? También utilizado en equipo de cogeneración. Difieren poco las turbinas de gas, la generación de electricidad mediante el alternador acoplado al eje del motor y aprovechamiento del calor de los gases de escape. Pero hay importantes diferencias térmicas. Los motores tienen una eficiencia en la generación de energía eléctrica
superior a la de las turbinas de gas. Depende también qué tipo de motor. Pero su rendimiento es inferior. A diferencia de la temperatura entre los gases de escape y los circuitos de refrigeración. Entonces, existe otra vez una cierta diferencia porque los gases salidas, los gases de las turbinas de gas salen a la atmósfera por la chimenea de escape a una temperatura muy elevada, mucho mayor que la de los motores diésel. Entonces, como el caudal de los gases de la combustión es mucho más elevado, porque normalmente son de mucho mayor potencia, entonces existe otra vez una cierta observación acá con respecto al rendimiento. Estamos hablando del rendimiento global de la planta. Entonces, la ventaja principal de los motores alternativos de combustión interna en cogeneración. Estamos hablando del motor diésel, porque los motores diésel son los que normalmente se utilizan para grandes potencias. Entonces, puede generar agua caliente en mayor volumen. Es la flexibilidad que presentan bajo variaciones de la demanda, sin aumento importante en el consumo específico del combustible. Buena relación de electricidad y calor producido. Eficiencia eléctrica elevada, más económica que otras tecnologías y duran mucho tiempo. Esa es una de las particularidades más grandes que tienen los motores diésel de gran potencia. ¿Por qué? Porque los órganos del motor son mucho más robustos. En cambio, las turbinas, las turbinas de gas, los elementos puestos a las altas temperaturas requieren de cierto cuidado y de acuerdo al tipo de combustible, también y la cantidad de arranque que pueda tener influye para su inspección mayor. La inspección mayor se le llama a la relación horas de operación y horas de arranque, que se toma como un promedio de entre, si funciona con buen combustible como gas natural o GLP, la relación de esa inspección mayor está orillando entre 20.000 horas aproximadamente. Y utilizando otro tipo de combustible, llámese el gasoil, normalmente la inspección mayor disminuye entre 10.000 a 15.000 horas, dependiendo otra vez cómo se utiliza. Esa utilización puede ser si es como generador base o generadores de pico, o sea que generan solamente en hora de punta. Entonces tienen mayor cantidad de arranque que cuando trabajan como para generadores de base, que tienen una operación en forma continua. ¿Por qué? Porque los arranques y paradas son de los generadores de punta, son los que más dañan a las turbinas de gas. ¿Por qué? Porque tienen enfriamientos, digamos, cuando se está enfriando ya se está calentando ya otra vez, y entonces ahí viene la generación de choque térmico y dependiendo de la temperatura ambiente también puede. Y la forma como se cargan. Es importante la operación. Ustedes tienen ahí cómo se tiene que operar en la literatura que le había facilitado. Cómo se tienen que operar las turbinas de gas, como también lo de vapor. De tal manera que evitar estos, lo que se llama normalmente estrés mecánico, para que pueda durar mucho más tiempo estas máquinas motrices. La desventaja importante es el alto costo de mantenimiento, aunque no es especializado. ¿Por qué es una desventaja? Pues, por un lado,
durante la instalación se puede contratar ya la ingeniería, porque la instalación y también operación y mantenimiento. O instalación y mantenimiento. Entonces no se depende, no la industria o la central generadora que tiene cogeneración, no depende de las personas técnicas de la planta. ¿Por qué? Porque implicaría muchos personales, tal vez, si no tiene, si las unidades funcionan a largo periodo, entonces se puede tener personal ocioso por largo periodo. Entonces se puede contratar o sea, durante el proyecto de instalación y mantenimiento ya se contrata la ingeniería para mantenimiento de estas unidades. Y otra de las ventajas es la energía térmica a baja temperatura. Bueno, acá tenemos un esquema de cogeneración con turbina de gas. Acá tenemos la turbina de gas y por otro lado tenemos el escape de la turbina de gas. Se aprovecha en una caldera en donde se aprovecha la temperatura de los gases de la combustión para generar vapor, y esa generación de vapor con un consumo específico mucho más bajo, que como si estuviese generando la caldera solamente vapor. ¿Por qué? Porque la temperatura de los gases de salida de las turbinas están saliendo a una temperatura muy elevada. Entonces, facilitan la generación de vapor en estas calderas. No habla de caldera de recuperación de calor, pero puede ser una convencional también. Entonces, acá estamos generando vapor. Acá tenemos generando energía térmica del escape. Y acá tenemos, dentro de la industria, tenemos el agua caliente, digamos, recuperada, que se puede sobrecalentar. También puede representar una planta de tratamiento de agua y que alimenta esta caldera. Y acá tenemos la parte azul donde alimenta, por un lado, está interconectado con el generador de energía que alimenta, entrega suministro eléctrico hasta esta planta de cogeneración. Por supuesto, en este caso, esta es una cogeneración con generación de energía eléctrica. Esa es una de las particularidades que se menciona normalmente en centrales eléctricas. Si va a ser una central autónoma o una central con cogeneración de energía térmica. Bueno, en este caso, los gases de salida de la turbina tienen un gran nivel energético por la temperatura que estamos hablando, alta temperatura. Y consiste en aprovechar esta energía residual del escape de la turbina de gas. Los tres tipos más comunes de cogeneración con turbina de gas son los siguientes. Cogeneración con ciclo simple con generador de vapor por recuperación. Es decir, el esquema que vimos es una caldera de recuperación de calor para generar vapor. Por otro lado, utilización directa de los gases de la combustión. Es decir, los gases de la combustión a la salida del escape se aprovecha directamente esa temperatura, puede ser para calefacción u otros usos. O también para inyección de vapor, en el caso de industria. Entonces se aprovecha a través de la caldera de recuperación de calor para generar vapor, entonces que se utiliza para inyección de vapor. Eso va para la industria.
Las ventajas de la cogeneración con turbina de gas son las siguientes. Tiene un amplio abanico de aplicaciones, o sea, varias aplicaciones puede tener la cogeneración y generación. Es muy fiable, alta temperatura de los gases de escape, normalmente se desecha calor a un nivel dependiendo de la potencia y en la temperatura ambiente promedio, fácilmente se puede estar evacuando calor a una temperatura entre 450 a 500 grados centígrados. Entonces, si eso descargamos directamente a la atmósfera, estamos, digamos, colaborando también con el efecto invernadero. Los rangos de potencia de la turbina de gases orilla entre 0,5 megavatios hasta 100 megavatios, o sea, 100.000 kilovatios. Gases con alto contenido de oxígeno que permiten una postcombustión. Es decir, en la cogeneración también los gases de la combustión procedentes del escape de las turbinas pueden ser precalentados en lo que se llama calderines, o sea, pequeñas calderas, y aprovechar el mismo combustible del sistema de alimentación para precalentar ese vapor, o sea, el agua, para generación, o el vapor para su utilización industrial o para generación también. La desventaja: limitaciones en los combustibles utilizables. La vida de trabajo es relativamente corta. Es decir, por un lado vamos a hablar de la gran desventaja de la turbina de gas, el consumo específico elevado de combustible. Entonces, por esa razón nosotros habíamos dicho que su rango de trabajo tiene que estar orillando entre mayor que 60% de su capacidad. Es decir, lo ideal entre 75 para arriba hasta la nominal, pero no menos, porque podemos equivocarnos diciendo que se puede, o sea, generando con baja carga, nosotros vamos a tener un consumo específico bajo. No es cierto eso. Cuanto más baja, cuando se sale de ese rango de funcionamiento, el consumo específico dispara y es muy elevado el consumo específico. Con respecto a la vida de las piezas de la zona caliente, es relativamente corta, como lo había mencionado, dependiendo otra vez del tipo de combustible. Si utiliza un combustible de buena calidad, entonces, en el caso del gas natural filtrada, se puede los órganos componentes de la zona de combustión puede durar mucho más, su vida útil puede ser mayor. En cambio, cuando utiliza otro tipo de combustible que puede afectar el tiempo de duración de estas piezas de la zona de recorrido de los gases calientes, que son las cámaras, en las cámaras de combustión, que están las camisas de combustión. La camisa de combustión está conectada con los álabes directrices a través de un tubo que le llaman tubo de transición, y también puede afectar inclusive a los álabes, tanto fijos como móviles, si utiliza un combustible que no sea de buena calidad. Entonces eso acorta la vida útil de las piezas. Bueno. Hago un paréntesis porque está por terminar este bloque. Antes de entrar en la cogeneración con turbina de vapor. Si tienen alguna pregunta, me gustaría compartir por el poco tiempo que resta de este bloque.
¿Estamos? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí, profe. Sí, señor. Bueno, le doy alguna información entonces. Tengan en cuenta que el periodo para el segundo parcial se está acercando todo, entonces tenemos que ir preparándonos ya otra vez para los parciales y si tienen tareas, presentar las tareas en tiempo y forma, ¿ok? Bueno, ¿qué más? También no tengan miedo si tienen alguna consulta que realizar. Tienen todos los medios para comunicarse conmigo. Tienen el WhatsApp, teléfono, el correo. No, de tal manera que no sea muy tarde nuestra comunicación. Tiene que ser ahora, en este tiempo que estamos desarrollando las clases. ¿Estamos? Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte y al regresar entonces, en 5 minutos tengo entendido que tenemos para reiniciar y vamos a ver los otros que vienen, ¿sí? En esta parte no tenemos ejercicios, pero les va a llegar un cuestionario posteriormente. ¿Estamos?